años rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
Hay unos temas que nos preocupan por estos días y son esos temas donde dice, ¿y dónde está la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Porque nuestro país y el mundo está pasando por momentos bastante complejos. Pues hoy vamos a tratar ese tema. ¿Cómo vivo con autoridad? Porque muchas veces miramos a otros, exigimos de otros, pero no vemos también con nosotros o en nosotros. Entonces, ¿cómo vivo con autoridad? Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso número 17, por favor. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Padre, gracias. Hoy queremos aprender, hoy queremos entender, queremos comprender acerca de la autoridad y cómo vivir en autoridad. Oramos pues en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu, y después lo dice, amén y amén. ¿Cómo vivo con autoridad? Motivo de lucha, de esfuerzo en el ser humano es el desarrollo de la autoridad. Ese ejercicio de realizar y desarrollar la autoridad viene realmente de nuestro propio ADN, porque el Señor en Edén le confirió al ser humano enseñorearse y sojuzgar la tierra. El Señor deja al hombre para que gobierne, para que sea autoridad. ¿Es un administrador? Sí, ok. Pero hay algo particular, mi querido. Cuando hablamos de autoridad es hacerse señor o ser el señor de o estar por encima de. Bien, pues entonces en el desarrollo de la autoridad del individuo, la persona como tal y de su propio entorno, hay una lucha y un esfuerzo para comprenderla, para desarrollarla, para poder asimilarla e incluso para poder recibirla. Miremos nomás el ejemplo de un niño cuando en dos ocasiones pueden verse esta situación, o en dos eventos. El primero, cuando el niño es el dueño de sus juguetes, y el segundo, cuando no lo es. Cuando es dueño de sus juguetes, hace pataleta, grito, hace un berrinche porque sencillamente son sus juguetes y no los quiere prestar. Llega un adulto y le ayuda, le enseña a compartir, o le enseña sobre que no hay problema para que pueda compartir sus juguetes. Bien, ¿qué sucede entonces cuando los juguetes no son suyos? Se apropia de ellos y ejerce dominio y autoridad sobre ellos. También interviene el adulto y le hace saber que lo pertinente es que reconoce que no son suyos, pero que puede pedir apoyo o puede pedir permiso para jugar con ellos. Autoridad se inicia desde el comienzo de la edad de los niños hasta la adultez. Entonces, ¿cómo vivo con autoridad? Por otro lado, las personas viven y dejan al descubierto que tanta autoridad hay por doquier y que quieren liberarse de ellos, pero se les olvida que también sobre ellos mismos, sobre sí mismos, debe ejercerse y debe tenerse una autoridad. Cuando se habla, por ejemplo, del control de la lengua, del apetito, de los alimentos que se consumen, cuando se habla, por ejemplo, del ejercicio que se hace o que se deja de hacer, cuando se habla de gobernar bien su casa, cómo se gobierna o no se gobierna su casa, ¿cierto? Algunos dicen, es que no me permiten gobernar la casa. Bueno, ¿cómo viven entonces? ¿Cómo se está viviendo y cómo se dirigen a la autoridad de sus vidas? ¿Cómo gobiernan y cómo se gobiernan a sí mismos? Sobre sus emociones, sobre sus decisiones, sobre sus pasiones, sobre sus sentimientos. El mundo hoy en día se ha volcado frente a lo que es el sentir. Yo siento, no me siento y todo lo demás, ¿cierto? De ahí entonces, mi querido, que todos esos aspectos van a involucrar la autoridad que tenemos nosotros sobre nuestra voluntad, sobre nosotros mismos, pero también la autoridad que tenemos en el entorno y también la autoridad a la cual estamos sometidas. ¿Ok? Necesitamos entonces de normas, necesitamos de parámetros, necesitamos de tener unos lineamientos, porque si no, entonces todo el mundo va a terminar ejerciendo y haciendo su autoridad. Necesitamos entender que hay unas autoridades y que hay unos niveles de autoridad para poder movernos dentro de este mundo. Y por eso es importante que desde niños enseñemos a los chicos para que en su adultez no vayan a hacer berrinche de sí mismos y sobre lo que quieren de los demás. Entonces, ¿cómo vivo con autoridad? Bueno, primer punto, es necesario reconocer quién la otorga. Es necesario reconocer quién la otorga. Vaya por favor allá al verso 21, estamos en Lucas, ¿cierto? Lucas capítulo 10. Porque aquí lo más importante y lo primero es reconocer que la autoridad que tenemos y poseemos proviene del reino de Dios.
Dice Jesús, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Entonces, en ese momento Jesús está hablando acerca de unos niños que están cerca, ¿cierto? Los apóstoles impiden que los niños vengan a verle, ¿cierto? Pero hay una situación puntual. Estamos hablando de vienen unos alegres y dicen: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús dice: sí, muchachos, pero lo importante es que su nombre está escrito en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor les dio a revelarle a ellos que tienen un corazón como niños y que están sorprendidos de ver las maravillas y el poder de la obra del Señor en sus vidas, u obrando a través de sus vidas, que les sorprende. Y aquí el Señor dice: se la negó a los sabios e instruidos, la escondió para ellos, pero se la está revelando a estos que son como niños. En el libro de Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5, versos 26 y 27 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Luego, tenemos y necesitamos reconocer quién es el que otorga la autoridad. Luego, la autoridad la otorga es el Señor. La autoridad la otorga Dios. Vamos a mirar de una manera de la vida cotidiana, pero en la vida de uno que está escrito en la palabra. Uno que empezó siendo joven y termina como mayor, pero empezando era un simple pastor. Y termina siendo un rey. Y vamos a ver el ejemplo de David. Y vamos a ver cómo acecha Saúl a David, porque le tomó rabia y decide entonces ir a matarlo. En el libro, estoy hablando del primer libro de Samuel, capítulo 24, del verso número 4, la parte B siguiente. Miremos entonces el ejemplo de David, de cómo vivió David con autoridad. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl. Oiga bien, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. David aquí tiene claro que hay una oportunidad real para aquel que buscaba para matarlo, aquel que en el palacio, mientras él tocaba el arpa, le lanzaba esas lanzas con una fuerza para matarlo, y él les esquivaba, ¿cierto? Pero aquí entonces David, después de haber puesto el límite y de haber puesto esa distancia, entonces ve que el rey viene a buscarle para matarlo. Busca un batallón, busca 3 batallones de hombres y se lo lleva para matarlo. Y entonces aquí David dice: tengo la oportunidad para matarle. Los hombres dicen: ¿estás listo para matarlo? Aquí el Señor te lo ha puesto de papayita para matarlo. Pero David simplemente lo que hace aquí es lo siguiente. Verso, por favor, leamos lo que dice en el verso número 6. Y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes quieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. David tiene entonces claro que puede ejercer su derecho de venganza, pero ¿sabe qué? Se sujeta a la soberanía del Señor. El corazón de David se turba porque Saúl viene contra él, y además de eso Saúl era indigno, pero era el rey, era su autoridad, él era el ungido del Señor. Y David entonces obtiene realmente su mayor victoria, no matando a los 10,000, no yendo contra los osos, contra los leones, e incluso no yendo contra Goliat, sino obtuvo su mayor victoria en esa cueva, porque en ese momento David se sujeta a la autoridad del reino. El reino está en Saúl como cabeza, ¿cierto? Pero la cabeza que está sobre David, sobre Saúl, que está sobre el reino en la tierra, es la del Señor, el señorío de Dios. Y David, entonces, ¿cómo vive su autoridad aquí en este caso? Bueno, pues David no ejerce la autoridad para fines personales. Ahora, recordemos los amigos de David que interpretan que el Señor le entrega a Saúl para que les aplique su justicia por su propia mano, ¿cierto?
verso número 7 y siguiente, dice: de este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl, pero una vez que ese salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose de rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Mire que la respuesta de David es ir tras la autoridad. Y como él ya sabe que no lo va a hacer por sus propios medios, que no va a ejercer la venganza, sino que más bien lo busca y no lo enfrenta, sino lo cuestiona, ¿cierto? ¿Por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Entonces, ¿cómo vive David su autoridad? Pues David le resta poder al viejo hombre, es decir, no permite que el viejo hombre, que los deseos de venganza, que su propia carne, que los consejos de los demás vengan para dominarle y matar a Saúl. David se enfrenta a la autoridad, pero mire cómo lo hace. Verso número 11. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Le dice Padre mío a aquel que lo está buscando para matarlo. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Tremendo, ¿cierto? Mira que David aquí se enfrenta a la autoridad, pero lo llama Padre mío. Y no solo respetar la autoridad, es decir, no solo respetar la institución de la autoridad, sino a quien tiene y sobre quien descansa o sobre quien se ha hecho depositario la autoridad. De lo contrario, esto es rebelión. Mire que Saúl se enfrenta a ese mismo caso, pero en el evento aquí puntual es con Samuel, el profeta del Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 y siguiente, dice, le está diciendo aquí Samuel a Saúl: el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención, más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Mira que aquí se revela Saúl. Mira que aquí Saúl no atiende la instrucción que le envía el Señor por medio de la autoridad suya. ¿Cuál es la autoridad de Saúl, de Saúl en ese momento? El profeta. El profeta, porque es el que trae la voz de Dios, la voz de quien está por encima de él. Y Saúl la rechaza. Entonces, mi querido, la adivinación es hacer sociedad con el diablo. Tener un corazón rebelde, moverse por el corazón del diablo. Tendremos entonces realmente un corazón de Dios cuando tú y yo nos sometamos de corazón a Él. En nuestra ciudad muchas cosas se hacen en nombre de Dios. Y vemos que en el mundo y en la historia se han hecho muchas cosas en nombre de Dios. Han matado personas, han violado leyes, se han cometido daños contra pequeños y contra personas desprotegidas, y se ha abusado de eso. Bueno, eso es rebelión. Por eso hemos de tener sumo cuidado. Aquellos que tenemos la oportunidad de enseñar o ir a enseñar a otros detrás de un púlpito o enseñar la palabra del Señor de manera puntual, ¿cierto? Porque no podemos abusar de esa autoridad ni buscar hacerle daño, porque nosotros nos estaríamos rebelando contra el Señor. Entonces aquí, ¿cómo David vive su autoridad? Pues David reconoce la necesidad de respetar la autoridad del reino. Padre mío, le dice. Fíjate que él no le reclama: hey, ¿usted qué le pasa, viejo? ¿Qué tal cosa? Usted que es un mal presidente, un mal gobernador, un mal alcalde, un mal papá. No, Padre mío, con respeto. Él reconoce que se hace necesario respetar la autoridad del reino. Esto no significa obedecer ciegamente a un gobierno impío, un gobierno que comete actos de abuso contra su gente, ¿cierto? Un gobierno que hace y envía leyes que violan los derechos de los demás. Para nada, no significa esto. No le estoy enseñando y estoy buscando enseñarle esto. Nuestra Constitución Nacional instituye la libertad de culto, la libertad religiosa. Pues entonces, con base en eso, nosotros siempre sobre una autoridad hay una autoridad superior. Entonces, sobre el presidente de la República nuestra está la Constitución. Es lo que tiene que decir. Es necesario tener eso presente. Ahora, sobre la Constitución está Dios. Entonces, mi querido, la palabra
La palabra de Dios es fuente de suprema autoridad, pero la palabra de Dios está por encima absolutamente de todo. Está por encima de todo. Y la palabra de Dios nos enseña que los profetas predicaron contra la maldad y contra el mal gobierno. Lo hizo Natán contra David cuando David se sale de vivir con autoridad para vivir en su carne, cuando comete el acto de adulterio con Betsabé y mata a Urías. También se conoce que Daniel va ante Nabucodonosor y lo confronta. También se conoce de Moisés con el faraón, que entre otras cosas se criaron juntos, ¿cierto? También lo hace Elías con Acab y lo hizo Jeremías con el pueblo de Israel. Luego, no es ser permisivo de los abusos de la autoridad, es poner un límite, pero es reconocer. Se necesita reconocer en quién está puesta la autoridad. Bueno, avancemos. En el verso 12 y 13 dice lo siguiente: que el Señor me juzgue entre nosotros dos, dice David, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted, como dice el antiguo refrán: de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Y es que aquí David, cuando se enfrenta a quien representa la autoridad del Señor, decide más bien decir: ¿sabes qué? Yo voy a respetar la autoridad, pero reposo en la autoridad que está por encima de él. Y eso es lo que hace David. ¿Cómo vive David este punto? Sencillamente le dice: ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada contra usted, que Dios se encargue de usted. Y ese es un punto en el cual nosotros tenemos que tener claro de la manera como nosotros vivimos con la autoridad. ¿En qué momento nuestra autoridad viene a oprimirnos y nosotros dejamos sencillamente eso en la acción de Dios? Pero no como hacen algunos: que el Señor se encargue de ti, con ironía, con sarcasmo. No, aquí David lo hace con respeto y lo hace con sumisión a la autoridad. Ok. Bueno, veamos entonces ahora cómo debemos vivir nosotros con autoridad. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo ponemos en práctica este ejemplo que vimos de David? La enseñanza que nos deja Jesús cuando dice que la autoridad proviene definitivamente de Dios Padre, que Él es el soberano. Bueno, entonces, ¿cómo vivo con autoridad? Acompáñenme al libro de Romanos, por favor, capítulo 12. Hay algo que es necesario que usted y yo entendamos para vivir con autoridad. Miren, David realmente entiende el espíritu neotestamentario, es decir, él lleva a la práctica la palabra. Luego, si lo hizo David y vimos el ejemplo cómo lo hace, pues entonces usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo igual, ¿cierto? Bueno, entonces David no toma la venganza en sus manos. David le da de comer, aplica lo que es darle de comer al enemigo, ¿cierto? No darle mal por mal, ¿cierto? Él más bien, el mal lo venció con el bien, y también entendió que era mejor enseñorearse de su espíritu que tomar una gran ciudad. Entonces, en el caso nuestro, ¿qué hacer? Romanos capítulo 12, verso número 1. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios está a cargo. Dios se hace cargo de quienes vienen contra nosotros. Eso es lo que dice David: Padre mío, yo no te voy a hacer daño, yo no tengo por qué hacerte daño. Pude hacerlo, pero no lo hice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Pues bueno, entonces no ejercer la autoridad con fines personales. Si estás en un lugar de autoridad, no debes ejercer tu autoridad con motivos de venganza hacia otros, o porque estás entonces de tal manera desarrollando la autoridad o el ejercicio de la autoridad, de tal manera vas a buscar sacarte clavito de aquellos otros. ¿Ok? ¿De qué otra manera? Bueno, enseñando a los hijos la palabra en cada etapa de sus vidas. Además, por ejemplo, además de enseñar la palabra, enseñarle a consumir alimentos sanos, a realizar ejercicios sin convertirlo en el propósito último, es decir, el hedonismo, ¿cierto? El culto al cuerpo. Al aplicar la disciplina y el castigo en los momentos que sean necesarios y poner límites a los muchachos. También horarios de alimentación, también horarios de hacer tareas, horarios de ejercicio, horario para jugar. Eso hace que un muchacho tenga un comportamiento adecuado, planeado y sobre todo de formación, y le otorga seguridad, según lo dicen los psicólogos. Cuando tú y yo nos encargamos de enseñar a nuestros hijos la palabra siendo niños, entonces cuando llegan a la adultez, cuando ya pasan la adolescencia y llegan a la adultez, entonces descansamos y simplemente lo que hacemos es ejercer una supervisión, colocar unos parámetros claros y también fijarles límites a los muchachos, porque algunos dicen: ya tengo plata, papá, ya tengo casa, carro, ve, con todo yo ahora aquí mando. Espérate un momento. Ok, podrás ser hijo y estar incluso viviendo fuera en otro país,
pero como padre puedo también supervisar las acciones tuyas porque aún sigue siendo tuya. Ahora, le damos la instrucción al muchacho y en ellos está: honra a tu padre y a tu madre y serás prosperado por largos años sobre esta tierra. Bueno, ¿qué dice entonces la palabra que vamos a hacer usted y yo para vivir con autoridad? Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para vivir con autoridad. Porque algunos dicen: pero es que yo le enseñé al muchacho, pero hizo esto. O le permitiste que hiciera lo que quisiera. Es que, ¿cómo hago yo para hablarle de Dios? No es que usted ande con la Biblia debajo del brazo, sino que enséñele los hábitos cristianos, que se congregue, que lea la palabra, que tenga un tiempo devocional, que ore. Ahí le estás inculcando. Ahora, no es darle el versículo en el desayuno, en el almuerzo, en la comida y cuando van saliendo, no, sino es hablarle de los eventos, de las cosas que están pasando en el día a día y cómo la palabra dice que los debemos resolver. ¿Cómo más? ¿Cómo ha habido con autoridad? Romanos 13:7, pagando las obligaciones. Usted y yo teníamos libertad, usted y yo vivimos libres, incluso las autoridades, cuando pagamos lo que debemos. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Paga lo que debes, paga las obligaciones. Así tendrás libertad y tú vivirás con autoridad. Proverbios 22:7 dice: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son los esclavos de sus acreedores. Entonces, una persona podrá decir: sí, yo mando aquí, yo gobierno aquí, yo hago tal cosa, pero si vive esclavo de las deudas, pues déjame decirte que tiene un gran problema. De autoridad sobre todo, porque entonces no está administrando adecuadamente los recursos. ¿Cómo más vivimos con autoridad? No viviendo por pasiones, ni dándole señorío a la carne, ni al mundo, ni a los sentimientos, mucho menos al pecado y mucho menos a la vieja naturaleza, negando toda obra de libertinaje que vaya contra la autoridad de Dios. Porque usted y yo somos responsables de mantenernos con un corazón limpio y abandonar el pasado. Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Estos son los que hablamos nosotros de el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Aquí vemos entonces a estos las dos naturalezas. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Cuál naturaleza? De la pecaminosa. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cómo más vivimos con autoridad? Bueno, pues viviendo libres. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. ¿Listo? Primera carta de Pedro 2:16. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Las personas que viven libres no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que más bien viven libres como siervos. Las personas que vivimos libres, no nos valemos de nuestra libertad para disimular la maldad. Algunos tienen eso que decían lo que decía Jesús de los fariseos: sepulcros blanqueados. Por dentro están muy bonitos, por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Entonces hay mucho creyente y muchas personas que levantan la mano y dan gloria a Dios y todo lo demás, pero la autoridad sobre ellos la tiene el demonio, porque o la tiene el pecado o la tiene la carne, porque es una apariencia y nada más. Por eso el cristianismo es un estilo de vida. ¿Cómo más vivo con libertad? Abandonando los deseos de los que se oponen abandonando los consejos de los que se oponen a la palabra. Salmo capítulo 1, verso número 1. Abandonando los consejos de los que se oponen a la palabra. Y es que hay muchas personas que hoy en día, y desde siempre, pero más hoy en día lo hemos visto de manera más abierta y más escueta, se oponen a la palabra del Señor, dan consejos retorcidos o acomodados, o simplemente ahora se fundamentan en sus propios pareceres, en sus propios sentidos. Salmo 1:1 que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda
de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dichoso el hombre. Allí vives con autoridad. ¿Cómo más vivo con autoridad? Bueno, llevando el ejemplo y desarrollando el llamado. Llevando el ejemplo de qué? De ser hijos de Dios. Desarrollando el llamado de que somos hijos de Dios y debemos invitar, convocar, entregarle a otros el mensaje. Mateo 28, 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Fíjate que aquí el Señor dice: ustedes son mi iglesia, muchachos. Entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces debemos dar el ejemplo, llevar el ejemplo, desarrollar el ejemplo y sobre todo llevar el llamado y desarrollar el llamado para que más conozcan del Señor. Por eso la iglesia es la que lleva las buenas nuevas. La iglesia es la que enseña la verdad y no se enreda en discusiones absurdas, ni anda echando demonios por doquier, sino que vive realmente en integridad. Porque su integridad, su santidad los espanta. Para el que es puro, todo es puro. Para aquel que es bueno, todo es bueno. Dice el Señor en su palabra: piensen todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que sea digno de consideración. Eso deben ustedes tener presente. Bien. Entonces la iglesia debe reposar en la autoridad del reino, eliminando los agüeros, los amuletos, los mantras y tantos ritos. Porque hacen muchos ritos, pero entonces, hablando desde allá arriba de Pedro, de esos que son libres y que se consideran libres pero disimulan la maldad, pues entonces hacen muchos ritos, hacen muchas cosas, pero sus vidas no cambian. Es decir, sus vidas las siguen manejando según sus pareceres y según sus propias decisiones. Nunca deciden según la palabra. Oran, leen la palabra, pero la decisión dicen: aquí no, yo necesito esto, yo decido esto. O hacen las interpretaciones de la palabra a su favor. Error. ¿Cómo más vivo en autoridad, iglesia? Bueno, sometiéndose a las autoridades. Y es que tenemos que reconocer que la iglesia no es el amo del Estado, ni tampoco su sirviente. Somos realmente su conciencia al predicar la palabra de Dios. Y que Dios nos permita entonces continuar predicando desde los púlpitos, que se enseñe la verdad, así no quieran oírla. Y sobre todo, que no nos digan qué es lo que tenemos que predicar, porque es lo que quieren oír. ¿Okay? Tito capítulo 3, verso número 1. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestas a hacer lo bueno. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cómo ha habido una autoridad? Bueno, cuando no hablo mal de nadie y le pongo freno a la lengua. Y también tenemos que tener presente, sí, también ponerle freno al carácter, al mal genio, sí, claro. Y también a las palabras que se lancen, las palabras que se dicen, sí, claro, ponerle freno. En el verso número 2 de Tito dice lo siguiente: no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y finalmente, antes de ir a la conclusión, oyendo y practicando. Mateo capítulo 7, verso 24 y siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Oír y practicar. No es oír y me la acomodo. No es oír y esto no me sirve, esto me sirve para aquel, pero como yo necesito esto, entonces aquí hago esto. No, es oír y hacer, oír y practicar. Santiago dice que aquel que oye y no hace es como un metal que resuena y hace mucho ruido. Pues entonces algunas personas lo verán muy lindo, pero espiritualmente está haciendo mucho ruido. Entonces usted y yo viviremos con y en autoridad al oír y poner en práctica la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no divorciándola. Entonces estoy en la iglesia, estoy en el juego, estoy en el carro, estoy en un avión, ¿cierto? No, donde estés, donde estemos, usted y yo debemos poner en práctica y desarrollar la palabra del Señor.
recordando siempre que ser cristiano no es una denominación, sino un estilo de vida, y que nuestro centro de atención y en nuestro esfuerzo y nuestra mayor dedicación y el mayor y único y gran protagonista es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, no el demonio, porque es que muchos reprenden mucho al diablo, pero pues no hacen lo que él les dice. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Pues porque Jesús arriba, en el verso inicial, nos dijo sencillamente, no se alegren, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Y qué dijo Jesús también? Dijo que podíamos, que nada nos podría hacer daño, que podíamos pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del maligno, no alguno, todo el poder del maligno. Pero es que algunos se quedaron haciendo de protagonista a Satanás y no se hace el protagonismo ni se desarrolla la vida para que Cristo sea el que se lleve la gloria. Bueno, si llegan circunstancias difíciles, usted y yo podemos vivir con autoridad, y entonces la casa, el templo del Señor, no se derrumba. Eso es vivir con autoridad. Concluyamos. Bueno, repasamos antes, ¿le parece? ¿Cómo vivimos nosotros con autoridad? Bueno, vimos el ejemplo de David, ¿cierto? Vamos a hacer una repasadita al ejemplo de David. A ver, el ejemplo de David fue que David no ejerció la autoridad para fines personales, ¿cierto? Que David le restó poder al viejo hombre, es decir, a la carne, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa. Que David reconoció la necesidad de respetar la autoridad del reino, es decir, en quién está. Y que además de eso, David reposó en la autoridad del reino. Él descansó y dijo, el Señor se ocupa de esto, ¿ok? ¿Cómo usted y yo vivimos en la autoridad? Bueno, no ejerciéndola con fines personales, enseñando la palabra a los muchachos, a nuestros hijos, ocupándonos de lo que debemos que ocuparnos cuando somos padres, ¿ok? Pagando las obligaciones, lo que debemos, lo que está pendiente, no viviendo por nuestras pasiones ni dando de señoría a la carne, ni mucho menos al mundo, ni movernos y guiarnos y vivir solamente para satisfacer los sentimientos, ¿cierto? ¿Cómo más? Viviendo libres. Y vivimos libres cuando realmente no nos valemos de nuestra libertad para hacer la maldad. Porque algunas personas usan su autoridad para hacerle daño al otro. Como hemos visto y como usted lo ha escuchado, que algunos, desafortunadamente algunos clérigos, algunas personas que enseñan la palabra, abusan de otros. Pero también hay así en Hollywood directores que abusan para poder, ¿cierto? Y los mismos jefes que abusan de empleados que lo necesitan el trabajo para. Es lo mismo. Entonces, viviendo libres. ¿Cómo más? Abandonando los consejos de aquellos que se oponen a la verdad y sobre todo esos consejos que son maluquitos, esos consejos que intentan poner en jaque la palabra del Señor. ¿De qué otra manera vivimos en libertad? Perdón, en autoridad. ¿Cómo vivimos con autoridad? Bueno, llevando el ejemplo y desarrollando el llamado. Y finalmente, mi querido, sometiéndose a las autoridades también, no hablando mal de nadie y oyendo y practicando. Concluyamos, por favor. Nunca ganarás la victoria sobre ti mismo o sobre nada hasta que te entregues realmente a Jesús. Escúchame bien, nunca ganarás o nunca ganaremos realmente la victoria sobre nosotros mismos o sobre nada hasta que realmente no nos entreguemos a Jesús. Cuando nos sometemos a Él, cuando te sometas a Él, entonces Él enviará sobre ti su Santo Espíritu, quien te va a recordar no solamente tu identidad, sino también tu posición. Estás escrito en el libro de los cielos y estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y entonces, al estar tu nombre registrado en el cielo, esa es la autoridad del reino con la cual tú y yo debemos vivir, porque somos sus embajadores. Entonces, escuchen esto: solo ganarás lo que está debajo de ti cuando te sometas a lo que está sobre ti. Solo ganarás lo que está abajo de ti cuando te sometas a lo que está encima de ti. Y Lucas 10:20 dice: no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Padre, gracias, porque realmente siendo nosotros indefensos, inútiles a veces, y que no tenemos la capacidad para alcanzarlo y lograrlo todo, Señor, tú nos reconoces como útiles para ti, Señor. La sociedad nos dice en algunos momentos que no servimos, que no somos capaces, que no tenemos nada. El mundo nos habla de eso, pero tú dices algo contrario. Tú nos das autoridad y nos reconoces y nos pones
como autoridad, como luz sobre las naciones, Señor. Oramos para que nosotros podamos vivir con autoridad, no solamente para ejercerla en donde estemos, ni sobre quienes tengamos la autoridad, sino sobre nosotros mismos. Oramos, pues, Señor, en el nombre de Jesús, y por favor allí, y si alguna autoridad te ofendió, te dañó, te lastimó, hizo algo, perdónala, rompe con esa atadura y pídele al Señor que te lleve a libertad, porque lo demás sería rebelión. Ora allí, por favor, y tú que llegas y has comprendido el poder y el valor y la importancia de la autoridad, acompáñame en estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que sobre ti está toda la autoridad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que el Padre te envió a este mundo, en este tiempo, para que al morir en la cruz, todos mis pecados me sean perdonados. Y tú tienes autoridad para perdonar todos mis pecados por medio de tu sangre, porque tú eres santo y tú no cometiste ningún pecado, no hubo ninguna falta en ti, Señor. Y aún así, moriste por mí. Te recibo y creo en ti como mi único Señor y Salvador personal. Y tengo el derecho a ser llamado Hijo de Dios. Y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa habitación. Ahora soy templo. Sé que tengo autoridad sobre los escorpiones, sobre las serpientes, sobre los demonios, y nada me podrá hacer daño, Señor. Pero sobre todo, ayúdame a ser quien gobierne bien mi casa para poder gobernar ciudades. Oro en el nombre de Jesús con la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos a casa. Vamos a orar por las ofrendas y tomamos la cena, ¿les parece? Padre, gracias. Gracias por aquellos que han diezmado. Gracias por aquellos que además del diezmo entregan una ofrenda, Señor. Bendícelos. Ayúdanos a ser aquellos que ejecutamos y que administramos de manera correcta para los usos que se requieren, Señor, de sostenimiento y los demás en estos tiempos, Señor. Oramos pues también, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que bendigas a aquellos que han diezmado y ofrendado y que sean buenos administradores. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a orar por la cena, por favor. Pan y vino. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan eso cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, entendemos que estos son símbolos. Este símbolo del pan representa, o es un símbolo de tu cuerpo que fue molido en la cruz por nuestros pecados, para otorgarnos autoridad, Señor, sobre nuestras vidas y sobre los entornos que gobernamos, Señor, y que hemos de gobernar donde tú nos has puesto, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que gracias al nuevo pacto en tu sangre, Señor, no solamente tenemos la autoridad, sino que nuestros nombres han sido escritos en el libro de los cielos, arriba en el cielo, y de allí nadie los puede borrar, Señor. Oramos entonces, Señor, haciendo nuestro autoexamen, nuestra autoevaluación, y te pedimos a ti, en el nombre de Jesucristo, a ti, Dios Padre, con el poder de tu Santo Espíritu, que obres en nosotros por sanidad, vida y fortaleza, en el nombre de Jesús. Oramos por aquellas personas que se encuentran enfermas o que han estado enfermas. Oramos por aquellos que tienen momentos de debilidad o situaciones de debilidad, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que han muerto, pero sobre todo oramos por aquellos que están muertos espiritualmente, para que nos permitas ejercer ese llamado tuyo para llevar el Evangelio a otros más, Señor. Oramos por los que ya murieron, para que estén en tu regazo y estén gozando de tu presencia, en el nombre de Jesús. Y oramos por aquellos que han perdido seres queridos, para que eso sea el que les dé consuelo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Muy bien. Oramos entonces por cumpleaños. Bendice, Señor, a aquellos que han estado de cumpleaños. Bendice, Señor, a aquellos que hoy cumplen años, Señor. Guíalos, que caminen siempre en tu verdad, que caminen siempre en tu palabra, Señor. Y Padre, gracias porque nos permitís conocerlos y los bendecimos a todos y cada uno de ellos, de quienes han cumplido años o están de cumpleaños en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Oramos por las parejas de matrimonio que están de aniversario, Señor. Bendice, Señor, sus vidas. Ayúdales, Señor, para que ellos sigan siendo ejemplo ante otros
y para que tengan en alta estima siempre el matrimonio y la fidelidad conyugal. Oramos en el nombre de Jesús y los bendecimos a ellos igualmente. Amén. Oramos, Señor, ahora por todos los demás, por aquellos que de alguna manera, Señor, tienen un emprendimiento, tienen un trabajo, Señor, por aquellos que están saliendo de la ciudad y aquellos que están entrando o regresando a nuestra ciudad, por los fines y los propósitos que tengan para el desarrollo de sus trabajos, de sus bienes y servicios, de sus actividades profesionales, Señor. Bendícelos, Señor. Abre puertas de trabajo, Señor, y gracias por las puertas de trabajo que has abierto para otros, Señor. Gracias porque porque nos has permitido y hemos podido, Señor, sostener y llevar el trabajo, Señor, porque muchos estamos y continuamos trabajando, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo, Señor, y bendecimos a toda la iglesia, Señor, y a todos aquellos que nos escuchan hoy, en el nombre de Jesús. De común acuerdo oramos, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Voy a orar ahora por la iglesia de Valledupar porque el pasado 6 de julio cumplimos 13 años de estar abierto y de iniciar ese proceso de evangelización, de llevar el evangelio a la gente de la comarca Cesarea de Valledupar, y hemos tocado también la Guajira. Padre, bendice a nuestra iglesia, Señor, en Valledupar. Permite que podamos desarrollar el ministerio de tu palabra, enseñarla, Señor. Algunos dicen que se pretende adoctrinar, Señor. Nosotros no adoctrinamos, nosotros entregamos tu palabra. Y las personas que han pasado por necesidades, por dolencias, que se han enfrentado contra sí mismos, que se han enfrentado ante las ideas o los ideales de muchos, que han visto fracasar a muchos más, Señor, se han percatado de que no hay una verdad allá afuera, sino que más bien la única verdad la han encontrado en tu palabra, que es la que entrega solaz y la que entrega paz, Señor. Bendice, Señor, la obra, Señor, en este lugar. Permítenos desarrollar y ampliar, Señor, el local donde nos encontramos y movernos a otros sitios, Señor, también, si es posible, en todas las capacidades que podamos tener. Y si no las tenemos, amplíanos a esas capacidades, Señor. Bendice a los que son directores del ministerio, bendice a los siervos de la iglesia, Señor. Bendice a todos y cada una de las personas que están en nuestra iglesia y que ahora forman parte de esta iglesia a nivel virtual, Señor. Bendice a cada niño y a cada joven, Señor. Bendice, Señor, a la iglesia en el nombre de Jesús. De corazón oramos. Amén y amén. Iglesia, feliz cumpleaños. Y ya eres parte de la familia, así de que bienvenido, eres parte de nuestra iglesia y eres parte de aquella iglesia que se construye y se forma sobre la roca, para que a pesar de las dificultades y las circunstancias que son tremendamente difíciles en estos tiempos, pues entonces la casa no se derrumbe. Bienvenidos, gracias, Dios los bendiga, feliz cumpleaños a todos, chao.